Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor. Como hemos estado viendo, libro tras libro, hoy me toca exponer el libro de Joel, precioso libro. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe y Él nos enseñe su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos, Señor, aprender más de tu palabra, de este libro que tú nos dejaste, Señor. Ayúdanos a poder extraer en este tiempo lo máximo que podamos, Señor, y ayúdanos también a ser diligentes, a poder leerlo en nuestras casas y poder aprender todos los detalles, Señor, de este libro. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, también por este tiempo para que ayude a los hermanos que están pasando mal tiempo y nos ayudes también a tener siempre confianza en ti en medio de las dificultades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, como les contaba, hoy vamos a hablar de Joel, el profeta Joel. Y la información general que manejamos es que Joel significa Jehová es Dios. De hecho, es un bonito nombre. Si usted va a tener un hijo, Joel es un bonito nombre. Jehová es Dios. No se habla mucho de este autor en la escritura. Sin embargo, podemos ver algo que nos deja. Versículo 1, vamos a Joel, vamos a estar allá. Joel, capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Entonces, otra cosa que podemos extraer de la palabra de Dios acá es que es hijo de Uctal Petuel. Este personaje, el padre de Joel, no es mencionado en ninguna otra parte de la escritura. Por lo tanto, no podemos saber realmente quién era, pero evidentemente para el tiempo bíblico, para el tiempo en el cual se escribió Joel, era alguien conocido, por algo se menciona. ¿Qué más podemos aprender acerca del autor? Vemos que tiene también un celo por el templo, eso es muy interesante. Versículo 9 del capítulo 1 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Entonces, vemos que tiene un celo por el templo, por las cosas de Dios, pero también el mismo versículo nos da a entender de que él no es un levita, no era un sacerdote, porque dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. ¿Sí? Entonces menciona a este grupo de personas como algo aparte de él. Están ellos, ¿no es cierto? Están en duelo. Y entonces, ¿qué podemos concluir con eso? De que no era parte del clero de la época, no era parte del sacerdocio del templo. Y no podemos extraer mucho más a la verdad. Obviamente hay información extra bíblica, el cual nos dice muchas cosas, pero no es posible extraer eso del texto. Y tradicionalmente, como les decía, que hay mucha información extra bíblica, Joel es tradicionalmente ligado, o se dice que era de la tribu de Rubén, de esa tribu, y la información extrabíblica lo cita en la ciudad de Bet-Om. Esa sería su ciudad natal, Bet-Om. Pero esto es tradición, es materia extrabíblica, no es algo que podamos extraer del texto. Eso es lo que se dice en la tradición. Otro personaje que aparece también en este libro, aparte de Joel, por supuesto, es la nación, o lo que va quedando del reino, que sería Judá. ¿Sí? Vamos a Joel 3.1. Es un libro muy cortito, así que nos va a ser muy fácil poder ver los versículos. Capítulo 3, versículo 1 dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces es mencionado Judá, obviamente que es el lugar donde se está manifestando el Señor en este tiempo. La fecha se cree más o menos que fue alrededor del 850 al 750 antes del Señor Jesucristo. Esta sería la fecha del ministerio y probablemente también de escritura.
Esto es porque se hace nula la mención a imperios grandes que iban a venir más adelante, como el imperio babilónico, como el imperio griego, como el imperio romano, etc. Entonces, eso hace que tradicionalmente se cite alrededor de esos años. Y también otro factor importante para citarlo en ese tiempo es que posee ciertos pasajes muy parecidos al profeta Amós, que era, por supuesto, de ese tiempo. Otra cosa que podemos aprender del libro de Joel de manera general es que puede dividirse en dos partes. De hecho, estuve viendo algunos comentarios que lo dividen en dos, o también otros los pueden dividir en tres partes. Si lo dividiésemos en tres partes, o fuesen tres secciones, los versículos del 1:1 al versículo 20 del mismo capítulo 1 nos habla de un juicio que hizo el Señor en la tierra de Judá y por supuesto en el tiempo del profeta. Nos menciona un juicio que hubo. Y la segunda sección iría del capítulo 2:1 al versículo 17, 2:1 a 2:17, y este sería un break que se hace acá entre el juicio y ahora viene un arrepentimiento, un llamado a volverse al Señor. Y finalmente tenemos los capítulos 2, versículo 18 al capítulo 3, versículo 21. Vemos la restauración de Dios para con Judá y también el juicio final. El juicio final y el juicio que el Señor hará contra las naciones que no se vuelvan a ver. Para poder entender un poco más Joel necesitamos también entender, por supuesto, el contexto histórico que nos va a dar más luz acerca de las cosas que están pasando ahí. Y habíamos mencionado que esto fue alrededor del 800, 750 antes de Cristo. Entre 850 y 750 antes de Cristo sería más o menos aproximadamente el ministerio y el lugar de la escritura de Joel. Y hace unos 200 años atrás, desde el 800 antes de Cristo, o sea, 1000 antes de Cristo, como sabemos, Israel era una monarquía unida, era un solo reino, y luego de la muerte de Salomón, este reino completo se dividió en dos reinos, y quedó, por un lado, en el norte, el reino del norte, que pasó a llamarse Israel, y luego tenemos el reino del sur, que pasó a llamarse Judá. Más adelante, en el tiempo, alrededor del 700 también, fue invadido el reino de Israel, que es el reino del norte, por los asirios. Entonces, en la tierra de Canaán está solamente quedando Judá para el 800, que es el tiempo de nuestro profeta. Y el rey que estaba en Judá en ese tiempo es el rey Joás. Y interesantemente esto nos ayuda a ver de que los residentes de Judá habían visto este juicio, la mano del Señor al que permitiese que un imperio llevase detenido, llevase en cautiverio al reino del norte. Ellos pudieron ver eso. Interesante, porque después, más adelante en la historia, sabemos que ocurre con ellos también. Ellos son deportados a Babilonia. Pero el Señor les permitió ver eso. Eso es interesante. Entonces, es triste también, obviamente, pensar de que a ellos, a Judá, al reino que había quedado, también le ocurre lo mismo. Entonces, pudieron ser advertidos por las circunstancias de su pecado, pero también, obviamente, el Señor ocupa al profeta Joel para advertirles y hacer de que ellos se volvieran al Señor. Entonces pudieron ver este efecto del pecado en vivo. Tiro, Sidón y Filistea son lugares mencionados cuyos reyes habían tenido incursiones militares en Judá. Vamos al capítulo 3, versículo 4. Son lugares mencionados. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.
Entonces se muestra el juicio que hará el Señor con estas naciones por lo que le hicieron a Judá. El tema principal es el día del Señor. Ese es el tema principal. Pero antes que hablemos de eso, tenemos que hablar y mencionar la escatología que aparece en Joel, lo cual es impresionante. Si usted lo lee va a quedar impresionado. Nos enseña muchísimo en este libro tan corto acerca de los eventos futuros. Hay mucho que el Señor nos quiere enseñar ahí, solamente en 3 capítulos. Es precioso. Y estos eventos, por supuesto, también están relacionados con el Día del Señor, como hemos mencionado. El Día del Señor casi siempre es sugerido para un día de juicio. Esa sería la traducción para nuestros días. El Día del Señor, día de juicio. Y por supuesto que el Día del Señor aparece varias veces. Vamos a capítulo 1, versículo 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 11, avanza un poquito, del mismo capítulo. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Avanza al versículo 31, por favor. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y avance un poquito al capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El día de Jehová también es mencionado, por supuesto, en otros libros. Vamos a Amós, avance un poquito al libro siguiente, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Avanzo un poquito también a Abdías, un poquito más adelante. Abdías, versículo 15, solo un capítulo. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y podemos ver que el día del Señor se menciona varias veces en la Escritura y obviamente está relacionado a juicio. Y nos hablan no solamente de juicio, sino también de la ira del Señor por el pecado. Y algo que llama la atención también es que no solamente puede ser algo futuro, también se le llamó el día de Jehová cuando ellos fueron deportados por los babilonios en Jeremías. Así que hay que observar bien a qué se refiere, pero principalmente se refiere a un evento futuro donde viene el juicio del Señor para las naciones. Y esto que les digo acerca de un doble cumplimiento de algunas profecías o ciertas profecías que ocurrieron en los tiempos bíblicos o que ocurrieron anteriormente, y también a veces eso tiene una proyección para otra cosa que va a ocurrir adelante, es algo que ocurre en la Escritura, a veces lo podemos ver, y había pensado en el ejemplo de la abominación desoladora. La abominación desoladora es algo que profetizó Daniel en capítulo 9, versículo 27, en donde alguien se iba a sacrificar o iba de alguna manera a sacrificar un cerdo en el templo, ¿sí? Y esta persona fue un personaje que se llamó Antíoco Epífanes. Él fue y hizo esa maldad en el templo. El Señor Jesús habló de este evento y dijo que, y lo proyectó un poquito más adelante, diciendo que va a venir también un evento que se llama la abominación desoladora,
pero que va a ocurrir durante la gran tribulación, durante la tribulación. ¿Qué significa esto? Que el Señor ocupó esta profecía ya cumplida para proyectar la otra también que venía, es decir, que el anticristo va a sentarse ahí en el templo diciendo que Él es Dios. Por lo tanto, también va a profanar el templo, al igual como lo hizo esta otra persona que se llama Antíoco Epífanes. Entonces podemos ver que a veces tenemos que observar bien, porque puede ocurrir de que hayan sido profecías que hayan tenido su cumplimiento en su tiempo también. Y bueno, el día del Señor fue así también. Hubo un cumplimiento, es decir, cuando vino Babilonia a llevar cautivos los de Judá, y luego sabemos que viene el día grande y terrible del Señor. Eso está proyectado un poquito también al futuro para llevarnos al juicio final para las naciones. Juicio que obviamente también es por el pecado. Y asimismo también el día del Señor revela su majestuosidad y también su santo juicio, su santidad. Son cosas que no tenemos que dejar de mencionar. Entonces, si quieren anotarlo, el otro día del Señor que ocurrió cerca del tiempo de Joel aparece en Ezequiel 13:5, por si quieren anotarlo. No lo vamos a leer, pero se lo menciono para si usted quiere leerlo más adelante. Ezequiel 13:5. Entonces hubo un momento en donde el Señor obviamente hizo juicio por la maldad, pero sabemos que esto también va un poquito más allá en el tiempo. El tema del día del Señor se va desarrollando en primer lugar con una plaga que se muestra de langostas. Y esta plaga de langostas va devorando todo, va destruyendo todas las cosechas, y esto es por el juicio del pecado. Interesantemente que también en estos días estamos viendo que hay plagas de langostas, interesante eso, y no es algo solamente bíblico, sino que también ocurre hoy. Y nos muestra también el juicio del Señor por el pecado, y por supuesto avanza, como les dije, a el juicio que será por las naciones, juicio que será mucho más duro, por supuesto, que este juicio que estaba haciendo el Señor en su tierra, muchísimo más duro, porque dice, ¿y quién podrá sostenerse?, ¿no es cierto? Obviamente nos indica que ese día del Señor va a ser bastante duro por el pecado. Además de eso, no solamente nos muestra juicio, sino que también nos da esperanza, nos muestra cómo el Señor va a bendecir a los suyos. Al final del tiempo Él va a restaurar a Israel y va a estar con ellos en Jerusalén para siempre. Y hay una cosa interesante también: a este remanente, a este Judá que está acá, no se le muestra ningún pecado, no se les dice cuál es el pecado por el cual ellos están sufriendo y están viendo esta plaga de langostas que está viniendo y arrasando con todo. Pero vamos a capítulo 1, versículo 13, donde obviamente se nos deja ver de que sí había algo malo. Dice, y lo habíamos leído, no lo habíamos leído, dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque mi quitada es en la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces, habíamos leído uno parecido. Nos muestra acá que ellos tienen que proclamar ayuno y convocar asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra y a la casa de Jehová, y clamad a Jehová. Eso dice el versículo 14. Y este lamento, este clamar a Dios indica obviamente que no estaban bien con el Señor y necesitaban volverse a Él. Interesantemente, a pesar de que Dios le está llamando, podemos asumir que uno de los pecados que obviamente afectó también a lo largo de Israel ha sido la idolatría y la desobediencia a la palabra de Dios. Un pecado que se manifiestan a lo largo de toda la historia de Israel. Dios está hablándole de eso. Probablemente puede haber sido eso el pecado de ellos en este momento. Sin embargo, Dios
le está llamando también a un arrepentimiento genuino. Vamos al capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice, capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es interesante la palabra convertíos, porque esto nos dice que ellos estaban dándole la espalda a Dios. Esto significa volverse a Dios. Por lo tanto, en ese momento estaban de espalda a Dios. Y también se resalta que están en un imperativo, o sea, vuélvanse a mí, ahora. Es interesante eso, porque su corazón estaba volcado al lado contrario a Dios. No estaba yendo en pos de Dios. Y como les había dicho también, la bendición final que Dios promete, restaurar este remanente y hacer juicio contra las naciones. Vamos al capítulo 3, versículo 12, por favor. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora vaya al versículo 20, vemos lo otro también. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. Entonces vemos obviamente cómo el Señor juzga a las naciones, pero restaura a Israel para siempre. Ahora, esto también nos deja en evidencia otra cosa, que para esa restauración, por supuesto, en algún momento Israel tiene que arrepentirse, y eso va a ocurrir conforme a la palabra de Dios. Esta sección final que estamos hablando, recordamos que eran tres partes, como lo habíamos dividido nosotros, pero también se puede dividir en dos, que tenemos esta parte, en primer lugar, que nos habla de este juicio que estaba viviendo Judá, un juicio de plaga de langosta. Luego tenemos este llamado al arrepentimiento genuino, vuelquen su corazón hacia mí. Y finalmente tenemos este juicio final, el día del Señor, que es bastante más fuerte que lo que vieron con las langostas, y que traerá juicio a las naciones, sabemos, y traerá también la restauración a Israel. Pero entre medio de la última parte, vemos que hay un pasaje de Joel que es citado en el Nuevo Testamento. Vamos para allá, Joel capítulo 2. Estamos en Joel capítulo 2. Versículos 28 al 32. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. La palabra de Dios dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta sección fue citada por el apóstol Pedro en Pentecostés. Esto fue cuando vino el Espíritu Santo ahora a morar en las personas de manera continua, pero también eso abre la era de la iglesia en Pentecostés. Esto es Hechos capítulo 2. Ahí es citado este pasaje, y es citado por el apóstol Pedro para mostrar de que la venida del Espíritu Santo a morar en las personas era algo que había profetizado Joel. Sin embargo, no podemos decir que fue el cumplimiento completo de esa profecía, porque el pasaje de Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y si uno analiza el contexto de Joel, no suena como el tiempo de la iglesia. Al parecer se refiere a otro tiempo. Sin embargo, el Señor nos está mostrando que la época de la iglesia, el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia,
es una muestra de lo que va a ser más o menos el reino cuando venga el Señor y el Espíritu Santo esté sobre toda carne, como ha dicho Joel. Pero es interesante ver que la venida del Espíritu Santo también nos muestra que si llega el Espíritu Santo a morar a las personas de manera definitiva, significa que la venida del Señor está cerca. ¿Sí? El día del Señor está cerca, para bien, para los creyentes, y para mal, para los que no se arrepientan. Pero también a los creyentes nos debiese dar esperanza, gozo de saber de que estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. Bien, y también, por supuesto, el cumplimiento total de esta profecía que mencionaba el apóstol Pedro va a ser en lo que llamamos el reino milenial, que aparece en Apocalipsis 20. Cuando el Señor venga, Él va a instaurar su reino milenial, y ahí, por supuesto, el Espíritu va a reposar sobre toda carne y podemos ver el cumplimiento completo de esta profecía. Hay frases que se van entrelazando no solamente con el reino milenial, sino que también con la tribulación. Y es por eso que Apocalipsis nos ayuda a ver a qué se refiere con cada evento que menciona Joel. Pero principalmente podemos ver que el Espíritu será derramado sobre toda carne cuando el Señor esté aquí en la tierra. ¿Sí? Pero interesantemente nos muestra que ya está cerca, cada vez más cerca. Y otra cosa importante que nos muestra el profeta es que el día del Señor está relacionado con eventos sísmicos y también climatológicos. Y esto también es un presagio del juicio, o mejor dicho, de la venida del Señor también. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto le hace conocido algún pasaje, a mí me hace conocido algún pasaje del Nuevo Testamento. Interesante. Avance el versículo 31. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Capítulo 3, versículo 16. Dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Acá vemos que van a temblar los cielos y la tierra. Y también vemos que la venida del Señor va a estar relacionada también con destrucción del Todopoderoso. Versículo 15, capítulo 1 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces vemos que no va a ser bueno para las personas que no se arrepientan. El Señor vendrá en juicio. Y, por supuesto, también se mencionan bendiciones y tiempos fructíferos. Avance al capítulo 3, versículo 18. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Entonces, ¿qué podemos aprender del libro de Joel? La verdad que hay muchas cosas que podemos aprender del libro de Joel. Si uno hace un estudio versículo a versículo, probablemente pueda extraer muchísimo, más de lo que vamos a hablar hoy día, muchísimo más. Sin embargo, podemos resumir algo para que hoy día nos quede algo del libro de Joel. Es muy pequeño, la verdad, solamente 3 capítulos, pero contiene bastante doctrina, y eso lo hace, para mí fue muy fascinante. Espero que también para usted lo sea. Y por supuesto son palabras súper actuales que podemos ver en el texto también, que son aplicables a nosotros hoy en día. Y maravilloso también ver cómo el Señor ha preservado su palabra para nosotros hoy. Después de tantas cosas que pasaron en el tiempo, en la historia, el Señor ha hecho que tengamos su palabra hoy en día.
Bien, hay 4 enseñanzas que podemos sacar generalmente. Quizá usted, el Señor, le esté mostrando otras, pero estas son las que vamos a ver hoy. En primer lugar, vemos que hay desastres, hay catástrofes, y Dios está ocupando esas catástrofes para llevarles al arrepentimiento, para llevarles a que se vuelvan a Él. Y de igual manera nos ayuda a ver de que Dios permite ciertas catástrofes para que las personas puedan meditar y puedan temer al Dios justo. Ellos puedan pensar en que realmente están perdidos sin Dios. Ahora, sabemos que eso no los va a salvar, eso no va a hacer de que las personas sean perdonadas, pero va a ser seguro que mediten en el Señor y puedan ver su realidad ante Dios. Eso es una de las enseñanzas que nos deja Joel. Siempre es necesario la revelación específica, siempre es necesario saber el mensaje tal cual como lo dice la Escritura, pero de alguna manera Dios también ocupa la creación para hacernos pensar, hacernos meditar un poco. También es llamativo el hecho de que Judá haya visto cómo estas langostas se comían los prados y después ver que un ejército del Señor vendría arrasando todo. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios les permite ver, obviamente, cómo va a ser el juicio final y les dice, obviamente, que se arrepientan. Por lo tanto, es mucha la misericordia de Dios para mostrarles lo que viene en el futuro, con algo que ya estaba pasando. Con estas langostas iba a venir un ejército a destruir todo. Y vemos la infinita misericordia de Señor antes de que llegue el fin, diciéndole a las personas, arrepiéntanse, conviértanse. Dios dice, conviértate, rasga tu corazón, vuélvete a mí, mostrando que el Señor espera que Israel se arrepienta. El Señor está esperando que las personas se den vuelta. Interesante esa palabra, que se vuelquen a Él. Eso significa conviértanse o convertidos. Finalmente nos debiese dar también mucha alegría este texto, porque vamos a estar reinando con el Señor para siempre. Y algo interesante que no mencioné es que dijimos que hay una profecía que citó el apóstol Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 2, pero cuando él la citó para la iglesia, no lo citó para los judíos específicamente. Es muy interesante eso, lo que nos muestra también la misericordia de Dios al traer gentiles a su pueblo. Eso es precioso. Y sabemos, porque la iglesia en su mayoría está constituida por gentiles, gente que no es judía, específicamente hablando. Entonces podemos aprender estas 4 cosas, como el Señor nos permite ver estas situaciones catastróficas, no solamente a nosotros, a las personas incrédulas les permite observar, obviamente, y meditar de que hay un Dios y que necesitan buscarle, necesitan volverse a Él. Eso ayuda a meditar a las personas. También vemos que permitió el Señor de que ellos hayan visto estos desastres naturales para que vieran más o menos cómo iba a ser el día de Jehová. Vemos ahí también la misericordia de Dios. Y por supuesto la misericordia de Dios, aún más el hecho de que está diciendo a las personas, hoy en día, vuélvete a mí, arrepiéntete, rasga tu corazón. Y finalmente nos debería dar mucho gozo y mucha alegría a los que hemos por la gracia del Señor alcanzado su salvación, que vamos a estar con Él para siempre. Y anhelamos eso. Vamos a orar. Gracias Padre Santo por este tiempo, por poder leer Joel. Te pido que nos ayudes siempre a recordar tu palabra. Ayúdanos también a ser como Joel, a decirle a las personas que se arrepientan, que se vuelvan a ti. Pero también te damos gracias por la esperanza que hay en el libro, en donde
tú has incluido a tu iglesia en esas promesas, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre del Señor Jesús. Amén.